Buenas tardes. Este día me tocó hablar sobre el tema derechos y obligaciones inherentes. Mi grupo está integrado por Jennifer Mariela Godoy Morán, Alexandra Yamilet Hernández, Ana Margarita Calderón y mi persona, Alexandra Elizabeth Carranza Lima. Los derechos y obligaciones inherentes. Los derechos humanos son aquellos que toda persona, sin importar su raza, sexo, etnia, lengua, nacionalidad o religión, posee desde su nacimiento, incluyendo el derecho a la vida, a la libertad o a la no esclavitud, ni a la tortura. La ONU tiene como objetivo fundamental proteger y proporcionar los derechos humanos como un término que parece hasta 7 veces a la Carta Fundamental, hasta que en 1948 pasaron a ser parte del derecho internacional. La ONU trabaja para proteger a los derechos humanos a través de 6 organismos diferentes. Además, los gobiernos están obligados a promoverlos, protegerlos y a garantizar las libertades fundamentales de individuos o grupos. Derechos económicos, sociales y culturales. Son derechos socioeconómicos incluidos en la Declaración Universal de 1948. Que incluyen el derecho a la vivienda digna, a la alimentación o al trabajo, el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables, el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto posible de salud física y mental. El derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. Derecho de asueto, vacaciones, licencias y sobresueldos. Los derechos inherentes a la personalidad se pueden agrupar en 2 esferas, la física y la moral. En la primera se incluye el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad. En la segunda, el derecho al nombre, a la propia imagen. Las inherencias son derechos inherentes a la persona. Son personales en el más estricto sentido del término. Son derechos individuales, son derechos privados, son derechos absolutos, son irrenunciables, son expropiables y son imprescriptibles. Obligaciones inherentes del trabajador. 1. Son propias a la naturaleza misma del cargo. Es el propio cargo el que nos informa qué otras funciones, además de las explícitas, deben cumplir. Por experiencia práctica, lógica simple o incluso sentido común. 2. Son consecuencias del orden de trabajo o funciones explícitamente dictadas. La orden explícita es conocida por el trabajador a través del lenguaje escrito o verbal. La implícita, aunque sí está contenida en ella, y es asumida por el trabajador mediante el ejercicio mental de la deducción. 3. Las funciones implícitas parten también de criterios de buena fe y colaboración. Dada la buena fe entre las partes, el trabajador debe realizar ciertas labores que sin ser propias nacen de un deber de colaboración, que recíprocamente asumen entre ellas y que está contenido en el derecho genérico de buena fe contractual. Presunción del contrato por tiempo indefinido. Cuando se firma un contrato colectivo de trabajo,
Este convenio debe firmarse siempre con el trabajador en el momento en el que se lleva a cabo la contratación. En caso de duda, ha de saber que el contrato se aplica en primer lugar, es el que regula la protección del trabajador a nivel local. Principales características del contrato colectivo del trabajo. Particularidades. Los contratos colectivos de trabajo, su vigencia es de 1 año o la que acuerden las partes. Está en pleno derecho por encima de cualquier contrato de tiempo indefinido, que queda automáticamente supeditado al contrato colectivo. En caso que no establezca un convenio nuevo, sigue vigente en caso como traspaso, venta o función de la empresa. Ventajas y desventajas del contrato colectivo de trabajo por tiempo indefinido. Para ambas partes, el convenio colectivo presenta una serie de ventajas y desventajas. Para la empresa funciona como base para establecer salarios, horarios y descansos. De este modo facilita los mecanismos de conciliación laboral, familiar y personal. No obstante, no permite hacer adaptaciones a los cambios internos de la compañía. Por su parte, los trabajadores están amparados ante decisiones arbitrarias del empleador. Cuentan con mejores condiciones económicas y sociales, garantizando el equilibrio entre su vida laboral y personal. Pero por otro lado, están obligados a pagar la cuota sindical. Periodo de prueba. El periodo de prueba es el impasse dentro de un contrato, en el que una empresa tiene derecho a prescindir de un trabajador, por considerar que éste no está en condiciones de desempeñar un concepto regulado por el estatus del trabajador. El periodo de prueba es el impasse en el que una empresa tiene derecho a prescindir de un trabajador por considerar que éste no está en condiciones de desempeñar bien su cometido. Este supuesto tiene como razón de ser no mantener a un trabajador manifiestamente incompetente para realizar su función. Los requisitos pueden variar. Este es el motivo por el que conocer la legislación resulta imprescindible para asegurar que las decisiones que se toman sean ajustadas a derecho. En ese artículo se indica la forma de establecer el periodo de prueba y el tiempo de duración de este mismo, y se aborda la casuística particular del periodo de duración. ¿Cómo se establece el periodo de prueba? Los periodos de prueba se establecen mediante un acuerdo contractual entre las dos partes, aunque hay una serie de límites que hay que respetarse para que sean válidos. Es importante señalar que si no se cumplen, habrá un despido nulo. El plazo que se haya pactado debe estar expresamente indicado en un contrato laboral por escrito. En ningún caso puede ser superior a lo que establezca el estatus de los trabajadores o el convenio colectivo de actividades. En caso de que no ocurra ninguna de estas circunstancias, el despido no será válido. Consecuencias si no se supera la prueba. Las principales consecuencias de no superar una prueba es que el contrato podrá resolverse sin ningún tipo de indemnización para el trabajador. Los despidos por prueba no superada tendrían un comportamiento similar al disciplinario. Este aspecto es importante porque los motivos no son los mismos. Celebración del contrato.
La misma validez tiene un contrato celebrado por escrito o por otro hecho verbalmente, efectuando algunos casos en los que la ley exige su constancia por escrito. Lo importante es que todos los contratantes estén enfocados en los elementos que integran el contrato, así como el tipo de este, lo que se conoce como naturaleza del contrato. Por lo tanto, puede decirse que existe el contrato de los contratantes manifiestan el conocimiento de cumplir determinadas prestaciones a cambio de recibir las de otros. Para poder celebrar un contrato en nombre de otra persona, la ley exige previamente se le haya concedido al representante un poder de presentación, poder que podría ser revocado por él mismo en cualquier momento, aunque respetando siempre el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el representante. El contrato es una de las más importantes instituciones de todo el derecho civil. Consiste en el acuerdo celebrado entre dos o más partes, personas físicas o jurídicas, en virtud del cual cada una de ellas se compromete a entregar algo a cambio de la prestación que recibirá de los demás. Eso sería todo. Gracias por su atención prestada.